Bienvenidos una vez más a este espacio para que les platique aquí en corto sobre esos temas de interés y de actualidad. Hoy nuestro tema será Colombia, Colombia que está en pleno fuego. Habrán escuchado desde hace 2 semanas por lo menos que Colombia está hundida en una serie de protestas que fueron subiendo de tono y desencadenaron en muerte y violencia. ¡Oye, que están apuntando! Una situación que se dio como consecuencia de una serie de decisiones fallidas del gobierno del presidente Iván Duque. Punto número 1. Cocinando el conflicto. En medio de la tensión social por esta crisis económica que dejó la pandemia, el gobierno colombiano se vio corto de recursos. Lo único que se le pudo ocurrir para hacerse de más dinero entonces al gobierno fue una reforma tributaria a la que llamó pomposamente Ley de Solidaridad Sostenible. Básicamente, era un aumento de impuestos a la clase media a través de un incremento del IVA. Esta medida se iba a aplicar a los productos de primera necesidad, a los servicios públicos básicos y a otros que estaban exentos. Con esta genial idea, el gobierno recaudaría 23 millones de pesos colombianos adicionales, algo así como unos 125.500 millones de pesos mexicanos. Punto número 2. El horno no estaba para bollos. Ante esta preocupación por el COVID-19 y además la poca disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Colombia, esta reforma fue la gota que derramó el vaso. Más tardó el gobierno en presentar esta propuesta que los ciudadanos en salir ya a las calles para protestar por semejante decisión. Ahora sí que están viendo y no ven. El Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras, llamó a las manifestaciones en varias ciudades. Y entonces, desde el 28 de abril, hubo protestas, muestras artísticas también, cacerolazos y bloqueos. Pero después llegaron los disturbios y los actos vandálicos en las principales ciudades. ¿Suena muy familiar, no les parece? El Día del Trabajo quedó marcado finalmente con la primera muerte de un manifestante a manos de la policía. Punto número 3. Duque da un paso atrás. El 2 de mayo, finalmente el presidente Iván Duque retiró su propuesta para tratar de calmar las aguas, pero ya fue muy tarde. Ni siquiera la caída de las cabezas del propio gabinete económico detuvo estas manifestaciones. Estas se extendieron también a otras ciudades del mundo en donde viven colombianos, aunque ahí no corrió la sangre. Ante las calles desbordadas, el gobierno responde ahora con más fuerza. Mandó a la policía y al ejército a reprimir las protestas. Las redes sociales así se fueron llenando de videos de abusos de autoridad, disparos a manifestantes e incluso violaciones a los derechos humanos a diestra y siniestra. Punto número 4. Saldo rojo. Del 28 de abril al 10 de mayo se reportaron entonces más de 37 muertos y más de 320 manifestantes desaparecidos por estas fuerzas del orden, uniformadas y no. El número de lesionados se cuenta por centenas y 33 periodistas fueron agredidos durante estas refriegas. En 2 semanas de conflicto se perdieron más de 200.000 millones de pesos colombianos, un poco más de 1.200 millones de pesos mexicanos. Y estos bloqueos ya ocasionaron también desabasto de productos agrícolas y combustibles en las principales ciudades. Punto número 5. La reacción internacional. Países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Venezuela condenaron todos a esta represión gubernamental. El propio Papa Francisco expresó su preocupación por estos hechos violentos sin duda, mientras que la ONU llamó también al gobierno a que moderara estas acciones. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Human Rights Watch también se unieron a este coro que condenó la brutalidad oficial. Así que como conclusión, ya hubo un acercamiento entre el gobierno y los paristas. Ellos están exigiendo el alto a la represión policíaca y el gobierno a su vez pidió el levantamiento de los bloqueos. Pero lo cierto es que ninguna de las dos ocurrió. Nadie dio su brazo a torcer. Así que esta historia todavía no termina. Y lo que estamos seguros de pedir como mexicanos es que no haya más sangre, al igual que lo han hecho otros a nivel internacional, porque si de algo estamos hartos, es la violencia.
Como todos los días, no me puedo ir de aquí sin invitarlos a nuestras redes de Milenio. Ahí los vamos a estar esperando para darles mucho contenido de actualidad y de su interés. Por acá nos vemos.